Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos, ¿correcto? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Te invito a que abras entonces tu Biblia, pues, en el libro de Romanos. Vamos a continuar estudiando esta carta de Pablo a los romanos, ¿no? Entonces, nos quedamos en el capítulo 7, y el capítulo 7, de alguna manera, Pablo nos muestra también, ciertamente Pablo aclaró, ¿no? Que no es que la ley esté del todo mal. Por cierto, la ley fue dada por Dios. La ley habla de la santidad, ¿no?, de Dios, pero muestra también una debilidad en el sentido, no de que sea imperfecta, sino en el sentido de que el corazón del hombre, ¿no?, la concupiscencia, la carne, la que le llamamos, no puede cumplir esta ley. Por lo tanto, la ley es ineficaz para darnos salvación. La ley es ineficaz para justificarnos. Y en la ley no podemos ser liberados del yugo del pecado, ¿no? La ley lo que ha hecho es mostrar nuestro pecado, y eso es lo que nos ha explicado Pablo, ¿no?, a través de toda esta carta. Sí, a través de toda la carta nos ha mostrado eso. Pero hoy vamos a entrar a un capítulo, a lo que muchos teólogos o comentaristas bíblicos lo llaman el capítulo glorioso de Romanos. ¿Y por qué lo llamarán glorioso? Por lo que tú vas a aprender hoy cuando leamos verso a verso, ¿correcto? Y si hacemos un pequeño contraste con el capítulo 7, retrocede ahí en tu Biblia, estás cerca, no estás tan lejos, quizás estás en la misma página incluso. Si tú lees en el capítulo 7, básicamente del verso 22 en adelante, Pablo fue claro, fue transparente al decir, ¿no? Mira lo que dice, en el capítulo 20, en el verso 24 del capítulo 7, mira lo que dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo, reconociendo esa ley, ¿no?, esa ley de la carne, del pecado, Pablo reconociendo sus luchas con su concupiscencia, dice, ¿no?, ¿quién me librará? Y esta palabra ¿quién? Ya nos abría una esperanza, porque Pablo no dice ¿cómo me libraré de este cuerpo de muerte?, sino Pablo dice miserable de mí. Y si Pablo decía que él era miserable al hallarse en estas luchas entre la ley de la carne y la ley del espíritu, que vamos a hablar hoy, si Pablo de alguna manera reconocía su debilidad, porque estaba en una lucha, ¿no? Dice que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Quieres orar? ¿Quieres tener has comenzado quizás 1 de enero, ¿cuántos dijeron? A partir de hoy voy a leer un capítulo de la Biblia, ¿no? Y ya deberíamos estar ahorita entonces, si fuera así, estaríamos hoy Génesis capítulo 9. Y de pronto dices, me quedé en el capítulo 1. Es que lo que quiero hacer, de pronto no lo termino haciendo. Y lo que no quiero hacer, no voy a mentir más. Y hoy por la mañana mentiste. ¿Te has ubicado alguna vez así? Quizás no hoy, ¿no? En otras palabras, levante su mano esta noche. Yo no suelo hacer eso, ¿no? Pero así a manera de entrenamiento. Levante su mano aquel que no ha pecado este año. Mira que han pasado 9 días recién, ¿eh? Y Julio César lo veo así, ¿no?, cuando vio que el resto no levantaba. Pero todos, de alguna manera, hemos fallado ya durante este año, ¿no? En los 9 días que van, ya por ahí hemos fallado con la mente, una mala reacción, una mentirilla blanca. No es lo ideal, pero esa es nuestra lucha. Y Pablo también se encontraba en esa lucha, y eso es lo que nos ha mostrado en el capítulo 7. Por eso que en el verso 24 él dice, miserable de mí. Y si Pablo dice eso, ¿qué diremos nosotros? ¿Qué dirás tú de ti mismo? ¿Qué dirá el pastor de su propia vida? Él podrá decir, ¿quién como yo? No. Igual que Pablo, miserable de mí. Pero Pablo, te vuelvo a decir, nos da una esperanza cuando él hace la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No dice qué, tampoco dice cómo, sino dice quién. Y ese quién apunta a una persona, no a un método, no a una terapia, no a un libro, no a sus propias fuerzas, sino eso apunta aquí a una persona.
Y si sigues leyendo, y hoy vamos a descubrir que esa persona es Jesucristo. Por eso muchos teólogos dicen que Romanos 8 es el capítulo glorioso. Porque mientras el capítulo 7 muestra nuestra debilidad, muestra de alguna manera nuestra lucha, el capítulo 8 nos va a mostrar y nos va a dar, va a ser contundente al mostrarnos que es en la persona de Cristo. Claro está hasta ese punto que la ley no salva, la ley no justifica, la ley no santifica. No porque la ley sea imperfecta, sino porque nuestro corazón, nuestra concupiscencia, dice que nosotros somos de Adán. Por naturaleza somos pecadores, por naturaleza transgredimos esta ley y no podemos cumplirla. Entonces la única función que cumple la ley es mostrar nuestro pecado. Pero la ley no cambia vidas. Pero hay alguien que sí cambia vidas. Y a ese alguien está predicando Pablo. Y ese alguien es Jesucristo, el Mesías, la promesa cumplida. Por eso decimos que no solo está en el hecho de decir, creo que Jesús existe, sino se trata de creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el libertador, en quien solamente en Él hay salvación. Y toda la Biblia nos habla de Él. Y toda la Biblia nos muestra a Él. Y eso viene mostrándonos Pablo a través de esta carta de los Romanos. Tengo un amigo que ustedes ya tal vez están cansados de escuchar, pero es mi amigo, bueno, entonces, David Troncoso va a comenzar también un estudio de este libro de Romanos. A él yo lo estimo mucho, pero él lo va a enseñar desde el Antiguo Testamento, va a estar muy bueno. Voy a ingresar a tus clases, de hecho. Entonces, bien, y vamos a ver entonces, a leer el capítulo 8. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Capítulo 8, mira lo que dice. Ahora pues, cuando dice ahora pues, ahora las cosas cambian. Después de haber visto lo dramático que ha sido Pablo y lo transparente que ha sido Pablo, dice él, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No dice ninguna condenación hay para los que cumplieron la ley. Ninguna condenación hay para los que no pecaron. ¿Sabes por qué te digo? Porque habría alguien que levantaría su mano y diría, yo no pequé. No, ya nos ha dicho en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron. Entonces todos estábamos condenados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces eso está claro. Entonces Pablo no podría decir, ninguna condenación hay para los que no pecaron, porque la realidad es que todos pecaron. Tampoco dice, ninguna condenación hay para los que cumplieron la ley, porque nos ha dicho que ninguno pudo cumplir la ley. Pero ¿qué es lo que sí nos dice el texto? El texto nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Y mira, Pablo es claro, ninguna. No dice algunas cosas, no, dice ningunas. O no dice, poca condenación hay para los que están. No, no dice poca condenación, sino dice ninguna. Y no estamos hablando, cuando la palabra usa la palabra condenación, significa juicio o sentencia. En otras palabras está diciendo ninguna sentencia o juicio de parte de Dios hay para los que están. ¿Me dejo entender? O sea, que estas personas no van a ser juzgadas como el resto va a ser juzgado. Que estas personas no van a ser condenadas o sentenciadas como el resto es sentenciado. Y tú dices, ¿y cómo es eso, no? Porque Dios es juez, todo lo ve. Claro, pero Dios ya hizo un juicio. Hoy hemos estado cantando, minutos antes, la cruz, ¿no? En esa cruz hubo un juicio. Dios derramó su ira a causa del pecado de la humanidad. Y hubo alguien que dice que se hizo pecado, no que pecó, sino que cargó nuestras transgresiones, según Isaías. Cargó nuestras transgresiones, Isaías 53, y nos llevó al madero, a esa cruz. Ahí se dio el juicio. Y ahora ya él ha sido juzgado y se le ha hallado inocente. ¿Y quién es él? Jesús. Bueno, Jesús, a él ya no lo pueden condenar, ¿no? O sea, porque él no ha pecado.
sino Él ha sido inocente, como dice el libro de Hebreos, sin mancha, sin pecado. Pero podríamos decir que Jesús, bueno, Jesús sí es el único que pasa el juicio de Dios. Es más, Él lo juzgaron y Él, como hombre, 100% hombre, lo han juzgado en la cruz y Él es inocente. Pero entonces, yo, ¿en qué momento fui juzgado? El texto de Romanos, ¿qué nos está diciendo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, para los que han creído en Jesucristo. Para los que están, no solamente habla de haber creído intelectualmente en su existencia. Para los que están, habla para los que han nacido de nuevo. ¿No te recuerdas 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, esta palabra en Cristo es sumergido, es parte de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿O acaso no hemos leído Efesios 2:10 donde dice que somos hechura suya, creados, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no está hablando de un simple creer en la existencia de Jesús, sino está hablando de aquellos que tienen una relación que comenzó por fe y se sostiene por fe. Para aquellos que han confiado en Jesús como su mediador, como su sumo sacerdote, como su Salvador y como su Señor. No solo Salvador, porque ya hemos dicho, Salvador huele a salvavidas, ¿no? Te estás ahogando en el mar, te salvo la vida, pero eso no indica que vas a tener una relación de compañerismo conmigo, porque te vas a olvidar, ¿no? Pero Señor involucra una relación. Es que dices, me salvaste y ahora soy tuyo, te pertenezco, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Y tenemos una relación genuina. Entonces cuando decimos en Cristo Jesús, se da de ida y vuelta. Y tú dices, es una relación de ida y vuelta. ¿No has escuchado tú quizás cuando dices, he recibido a Cristo en mi corazón? ¿Has escuchado eso? Y otros dicen, he entregado mi vida a Cristo. Y tú dices, ¿cómo es esto? ¿Te has preguntado? Total, ¿Cristo está en tu vida o tu vida está en Cristo? Las dos frases son una realidad bíblica. Estamos en Cristo y Cristo también está en nosotros. Estamos en Cristo por fe, entendiendo que Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ¿quién? De su cuerpo. Entonces somos miembros de su cuerpo, estamos sumergidos en Cristo y esto ha sido obra del Espíritu Santo, dice que nos ha introducido al cuerpo de Cristo. Entonces en el cristiano verdadero, genuino, esto es una realidad. ¿O acaso no vemos el libro de Hechos, capítulo 9, cuando Pablo perseguía a los cristianos, como tú y como yo, para encarcelarlos, asolaba las iglesias, para matarlos? Se le presenta a Jesús. ¿Te imaginas que se te presente Jesús y te cuadre? No, o sea, lo cuadró, literal, porque Pablo, que no era Pablo, pues no era Saulo. Algunos dicen que iba en un caballo, la Biblia no lo dice, pero sí se sabe que era un hombre orgulloso, alzado, ¿no? O sea, con mucho conocimiento, con autoridad, y que era el terror de los cristianos, pues, ¿no? Ese era Pablo. Iba camino a Damasco, y de pronto hay alguien que se le va a aparecer, y como decimos nosotros en un lenguaje quizás más sencillo, lo tiró al suelo. Porque Pablo termina en el suelo, con toda su prepotencia. ¿Y saben qué es lo que le dice Jesús a Pablo o a Saulo? Le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Eso no te indica pertenencia? ¿Eso no te indica unidad? Porque Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, a los miembros del cuerpo de Cristo. A los que habían creído, a los que estaban en Jesús, a los que habían nacido de nuevo, a la hechura suya, a los miembros de su cuerpo, a tus hermanos en la fe, que vivieron hace 2000 años. A ellos estaba persiguiendo Saulo, pero Jesús no le dice, ¿por qué persigues a los cristianos? No le dice, ¿por qué persigues a mis predicadores? No le dice, ¿por qué persigues a mis hijos? Aunque lo somos. Todo lo que hemos dicho. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque Jesús
tiene cuidado de su iglesia, tiene cuidado de su familia. Por algo la Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Amén. Otro pasaje, el libro de Efesios, capítulo 5, 6, dice, cuando se le demanda al esposo a amar a su esposa, y pone el ejemplo más alto, dice, ¿no? Como Jesús amó a la iglesia. De tal manera es su amor para con nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la realidad que sacamos o qué verdad bíblica sacamos de este primer versículo? Si tú eres cristiano genuino, que estás en Cristo y estás seguro y has creído y le has entregado tu vida y le has abierto la puerta de tu corazón y Él ha ingresado a ti, que vamos a verlo más adelante, cómo ha ingresado. Pero si esa es una realidad en tu vida, entonces tiene que ser una realidad esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tú dices, a chispas, pero ayer le fallé. Y yo estaba pensando que iba a venir un rayo de parte de Dios y me iba a partir, ¿no? O sea, pero la Biblia dice que ninguna condenación hay. Pero ciertamente cuando se refiere a condenación se está refiriendo al juicio de Dios. Por eso es que decimos innumerables veces que en Jesús hay seguridad de salvación. ¿Correcto? Ahora, debo de aclarar lo siguiente. No dice ninguna consecuencia habrá. Consecuencias lo hay muchas veces. Y el Señor vemos que a través del Antiguo Testamento permitió que su propio pueblo, Israel, asuma consecuencias de su necedad. Y el Señor sigue permitiendo hoy que muchos de sus hijos, tú y yo, cuando fallamos muchas veces, asumamos consecuencias de nuestra metida de pata, como decimos. O sea, no dice ninguna consecuencia hay, no dice eso, sino condenación, en el sentido de que tenemos vida eterna y no vamos a ser condenados bajo la ira de Dios, porque ya se nos ha juzgado ¿en quién? En Cristo Jesús. De tal manera que cuando Dios te ve a través del cristal de Jesús, por lo que Él ha hecho. Porque si Jesús no estuviera en medio, ¿cómo nos vería? Nos hace un escaneo y la santidad de Dios simplemente nos va a destituir, como está la humanidad. Pero cuando nos ve a través de Jesús, las cosas cambian. No hay condenación. En Cristo Jesús, dice. Continúa el texto, la segunda parte, dice. Y es interesante esta segunda parte, también es polémica, te voy a decir, ¿ya? Es interesante y polémica. Dice, mira, ¿cuál es la característica de los que dicen estar en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y uno dice, ay, ay, ay. Entonces no está tan simple como decir, ya creí en Cristo. O decir, yo también soy cristiano. O decir, mis padres eran cristianos y por ahí yo también fui a la iglesia. No. Porque uno de los distintivos, una de las características del que está en Cristo Jesús es lo siguiente, que no anda conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Y tú dices, pero pastor, aquí se contradice. Porque en el capítulo 7 usted nos dijo que hay una lucha constante entre nuestra carne y el Espíritu, ¿no? Y quiero hacer lo bueno y no lo hago, y cuando no quiero hacer lo malo lo termino haciendo, y total, y acá nos dice que no debo de andar conforme a la carne, entonces me está condenando. No. Primero, te voy a aclarar algo. En tu Biblia aparece y la mía también, ¿ya? Pero en algunas Biblias ya no aparece esta parte. Y tú dices, uy, ¿me quitaron? ¿Estará mal? Es un texto que es polémico, ¿por qué? Porque los manuscritos actuales que se encontraron, pero con mayor antigüedad, quiero aclarar eso, ¿ya? En los originales, mejor dicho, no se encontraba esta parte. Pero en el Reina Valera, mientras que él usó copias más antiguas para su época, sí se encontraba. Entonces lo que se dice es que probablemente un escriba, que viene a ser el que transcribía la Biblia, que entonces no había fotocopiadora, en los años 200, 300 transcribían la Biblia, probablemente añadió esto, pero no contradice el mensaje. No contradice para nada. Y así hay ciertos pasajes en la Biblia que fueron agregados. ¿Y cómo se dieron cuenta que fueron agregados? Cuando se descubrieron los manuscritos
en las cuevas de Qumran, del cual hemos hablado también en los estudios, ¿correcto? Y cuando se escribe, se encuentran estos manuscritos que son mucho más antiguos y son originales, no se encuentran ciertas porciones. Pero interesantemente que las porciones que no se encuentran no contradice, o sea, los que se agregaron, mejor dicho, no contradice la doctrina, no contradice el mensaje. Otro pasaje polémico es el de 1 Juan 5, 7, 8, 9, ¿no? Donde dice, porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Espíritu y todo lo demás, ¿escuchado? No uses eso para rebatir a un testigo, porque te va a decir, fue agregado. Sí, cierto, fue agregado, pero toda la Biblia me muestra que Dios Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que Jesucristo es Dios. Correcto. Entonces, por ese lado es polémico esta segunda parte. Pero, haya estado o no haya estado, ya, bueno, quedémonos con el manuscrito original, da lo mismo, no cambia nada. ¿Sabes por qué? Porque no es un requisito para estar en Cristo. Por cierto, si fuese un requisito, entonces la salvación sería por obras. Si fuese un requisito diciendo, tienes que andar en el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Si primero tengo que creer para que el Espíritu venga a morar en mí. Si me tienen que decir, tienes que andar derechito para que ahora estés en Cristo, entonces ¿qué obra hizo Cristo? Pero si al revés, si dices estar en Cristo, tu forma de vivir, porque la palabra andar en el original significa vivir, practicar, dirigirse hacia un destino. Lo que dirige tu vida, tu estilo de vida, no puede ser la carne. Luchamos con la carne día a día. A eso le llamamos caer en pecado, pero no practicamos el pecado. La práctica de pecado es de alguien que no ha conocido a Dios. Es más, el que no ha conocido a Dios ni siquiera lucha. El que no ha conocido a Dios se deleita en el pecado. Acordémonos unos años atrás cuando no conocíamos al Señor. Yo me deleitaba en el pecado. Hoy lucho. Pero ni siquiera con el pecado, hoy lucho con mi carne, con mi concupiscencia. Pero ya tengo desde dónde luchar. Porque hay un espíritu de parte de Dios que está aquí. Que cada vez que mi carne quiere dirigir mi vida, este espíritu se contrista, me redarguye, me exhorta y me devuelve a mi Señor. El incrédulo no pasa este tipo de luchas. El incrédulo se revuelca en sus pecados y a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Entonces, esta segunda parte de este versículo lo que está diciendo es que los que andan conforme a la carne, es decir, que si estamos en Jesús, ¿correcto? Si decimos estar en Jesús y de que no hay ninguna condenación sobre nosotros, pero que eso no nos dé pie a decir, entonces vive la vida porque salvo siempre salvo. A eso Judas lo llamaba convertir la gracia de Dios en libertinaje. El cristiano, el Hijo de Dios, va a tener una vida guiada conforme al Espíritu. ¿Va a tener sus luchas? Sí, pero no va a ser una constante, no va a ser un estilo de vida. La palabra andar indica estilo de vida, no indica tropezar. Y si tropezamos, reaccionaremos no diciendo, bueno, todos tropiezan, sino reaccionaremos como Pablo reaccionaba, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta carnalidad? En otras palabras, Jesucristo. De tal manera que cuando tropezamos y el Espíritu Santo está ahí, Él nos da testimonio de Cristo y nos dirá, tranquilo, Cristo ha pagado en la cruz, levántate, ve y no peques más. ¿Acaso esas no son palabras del Señor? Esas son palabras del Señor. Y eso ha ocurrido muchas veces cuando le hemos fallado o no. ¿Sabes por qué? De lo contrario, no estaríamos aquí. Y tú dices, y ahí tal vez respondemos la pregunta, nos dices, pero yo un tiempo lo vi que iba a la iglesia, todo, pero ahora se ha ido, pero bien al fondo, o sea, al mundial, como decimos, ¿no? Con todas las de la ley, o sea, y se goza en el pecado. Entonces dices, total, ¿esa persona es salva o no es salva? La Biblia nos habla de trigo y cizaña. La Biblia nos habla de cristianos genuinos y falsos cristianos, o fe falsa. Santiago nos habla de fe, que la fe sin obras es muerta, es decir, solamente es intelectual o emotiva, porque la fe redentora transforma vidas.
No es que nos haga perfectos, pero estamos caminos a la perfección, en el sentido camino a la madurez, ¿correcto? Seguimos entonces el verso 2, nos estamos deteniendo mucho en el 1. Porque la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y se acuerdan que Pablo ya ha hablado de esto en el capítulo 7, que habían dos leyes, ¿no? Y que estos dos luchaban dentro de él. La ley del pecado de la carne y la ley del Espíritu. Y Pablo no está negando la carne, sino él mismo está diciendo, ¿no? O sea, está reconociendo. Pero también Pablo nos ha hablado de la ley del Espíritu. Y ahora lo va a ampliar y va a decir que la ley del Espíritu ha prevalecido. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. De tal manera que ya no estoy bajo el señorío del pecado. Ya no estoy bajo el señorío de mi carne. Por ahí me está tentando. Por ahí el enemigo me quiere hacer ver como que todavía le pertenezco. Pero Pablo está diciendo algo claro, que ya nos han librado. ¿Y se acuerdan que de lo que éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia? De eso ha hablado Pablo. Entonces, mis hermanos, ¿quién es tu Señor? Definitivamente, los que estamos en Jesús, Él es nuestro Señor. Y el pecado ya no se enseñorea en la vida del cristiano. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, en otras palabras, nos está diciendo que la ley del Espíritu es mayor a la ley de la carne. En la misma naturaleza hay leyes que nos gobiernan, ¿no? Pero en física, sobre todo, se habla de leyes mayores y de leyes menores. ¿Y tú dices, cómo es eso? Hay una fuerza, por ejemplo, se le conoce como... hay una fuerza de resistencia de aire, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado eso? Bajo esta fuerza de resistencia de aire, por ejemplo, se hace que de pronto los aviones vuelen, el globo aerostático, porque hacen uso del aire, el helicóptero y todo eso. Pero hay una ley mayor a esa, la ley de gravedad. Es mayor a esa. Algo similar ocurre. La ley de gravedad no niega la ley de la resistencia del aire, pero predomina sobre ella. Y eso es la ley del Espíritu. No está negando nuestra concupiscencia, sino que está predominando sobre ella y nos ha traído a libertad. Eso está diciendo Pablo. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, y acá está haciendo la ley mosaica, por cuanto era débil por la carne, y no está diciendo que la ley de Dios, los 10 mandamientos, era imperfecta. Recuerda, fue dada por Dios. Pero era débil, ¿pero a causa de qué? Por cuanto era débil por la carne, por nuestra concupiscencia, que no podíamos cumplirla. En ese sentido, el pecado, haciendo uso de nuestra concupiscencia, de lo que nos agrada, de nuestra rebeldía, de nuestra naturaleza caída, de que éramos descendientes de Abraham, simplemente hace que el ser humano quebrante la ley y no la pueda cumplir. De tal manera que la ley no transforma vidas. Pero mira lo que sigue diciendo. Entonces esto era una realidad, y es una realidad. Hay ahí de las religiones que de pronto dicen que bajo cumplimiento de ciertas reglas, leyes, morales, pueden alcanzar el cielo. Eso es imposible. La Biblia no dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe, por gracia. Y aquí mira lo que dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no dice enviando a su Hijo pecador, aclaremos, sino en semejanza de carne, es decir, Dios enviando a su Hijo hecho hombre, 100% hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Filipenses capítulo 2, donde nos dice que se despojó de sus atributos divinos y se hizo hombre como tú y como yo. Y esa realidad tuvo que ocurrir. Tuvo que venir Jesús hecho hombre, dice, en semejanza de carne de pecado, es decir, al ser humano, no con pecado, y a causa del pecado, pero pues vino por una causa. Jesús no vino a hacer un tour a la tierra, vino a causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque este pecado nos condenaba, porque bajo este pecado no podíamos cumplir la ley de Dios. Entonces Dios envía a su Hijo, dice,
Entonces dice, ¿qué es lo que sucedió cuando vino su Hijo, se hizo hombre y fue a una cruz? Mira la última parte, dice, condenó al pecado en la carne, en su cuerpo. A eso es lo que se le llama de que en su cuerpo llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y ahí se dio el juicio. En ese instante se juzgó y a él se le halló inocente. Por eso es que Pablo comienza diciendo que ninguna condenación hay a los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, porque ya hemos sido juzgados en Cristo. A eso es lo que se le conoce que hemos sido justificados en Cristo, que mediante la fe en Jesucristo, de pronto se nos dice, Patricia, aunque eres pecadora, por haber creído en Jesucristo, te declaro justo. Y eso es lo que hace Dios. No solo dice, te perdono, porque te perdono, te puedes seguir dejando ahí con la culpa. Dice, te declaro justo, al igual que Jesús. Y esa es la realidad, y eso es doctrina. Por eso decíamos que el libro de Romanos es muy importante conocerlo. Verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Te das cuenta? Dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente dice que por la obra que hizo Jesús, que se hizo hombre y fue a la cruz, la justicia, el estándar que demandaba la ley, se cumplió en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sí cumplió la ley. La ley no pudo condenar a Jesús, porque en él no se halló pecado. Y nosotros ahora, al haber creído en Cristo, estamos cumpliendo la ley. En Cristo. Tú dices, pero no lo puedo cumplir. Lógico, en tus fuerzas no lo vas a poder, pero Cristo lo cumplió. Y lo que estamos haciendo ahora es creer en aquel que sí cumplió. Verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahora Pablo comienza a exhortar a su público, después de haberles dicho que los no creyentes, prácticamente, los que no están en Jesús, se conducen conforme a la carne, en su carne. Eso guía su vida, eso da la directriz de su vida. Pero los que han creído en Jesús, lo que va a dirigir su vida es el Espíritu. La pregunta es, ¿en qué pensamos hoy? ¿En lo que agrada al Espíritu o en lo que agrada a la carne? Porque lo que pensamos terminamos haciéndose. Y tú dices, pero es imposible no pensar en la carne. No se está refiriendo a la carne de ese filete, no, sino a esas cosas que de pronto desagradan a Dios. A las obras de la carne, de que Gálatas capítulo 5 lo dice claramente, ¿no? Borrachera, lascivia, homicidio, una lista. Pero también Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, benignidad y todo lo demás. Pero también se nos ha dicho que debemos de renovar nuestra manera de pensar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Mis hermanos, no es una condición, no es un requisito, pero si estamos en Cristo, lo que debe predominar en nuestra mente es las cosas del Espíritu, las cosas del Señor, y ya no las cosas de la carne. Pero por ahí todavía el enemigo manda sus dardos, es cierto. Por ahí todavía como que de pronto se nos va la mente muchas veces, cierto. Pero que eso no dirija tu vida. Que no pase más allá de un pensamiento. Que no le dé vuelta a tu pensamiento y lo lleve al acto. Porque es así como muchas veces va a venir el tentador, ¿no? Por eso no sé cómo es que de dónde se ha sacado eso de que cayó en pecado. O fue un descuido. Cuando Santiago capítulo 2 o capítulo 1 dice claramente, ¿no? Que dice que claramente que conforme a la concupiscencia en nuestro corazón uno lo desea, lo anhela, le da vueltas y luego termina consumando el pecado. Y de pronto cuando consuma el pecado y de pronto viene la voz del Espíritu Santo y le dice, pero si tú ya eres cristiano, deja eso. Es que el diablo tiene la culpa, decía, ¿no? Y le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. Cuando en realidad la Biblia nos dice que es la concupiscencia de nuestro corazón. Es lo que nosotros hemos estado cultivando en nuestra mente. Es a lo que nosotros hemos estado consagrando nuestra mente, ¿no? ¿De qué llenamos nuestra mente?
Eso va a determinar en qué pensamos. Y en lo que pensamos va a determinar en nuestro actuar. Y Pablo está diciendo claramente aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso ya no debe ser un estilo de vida en nosotros. No debe predominar. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y si tú ves tu Biblia, dice Espíritu con E mayúscula. Los que son del Espíritu Santo. Debemos de pensar en las cosas del Espíritu Santo. Y tú dices, ¿y cómo pienso en las cosas del Espíritu? Efesios nos dice, capítulo 6, que esto de acá, que ustedes tienen en sus manos, algunos lo tienen en el celular, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Esto determina en qué vamos a pensar, en qué vamos a ocupar nuestra mente. Cuando yo descuido mi tiempo con Dios, cuando yo descuido mi tiempo en la palabra, créeme, en algo más voy a estar ocupando mi mente. Eso claro está. Pero eso de que estoy con la mente en blanco, es imposible. Un instante quizás, ¿no? Un golpe, te dejó ahí con la mente en blanco, ¿no es cierto? Pero todos los días nuestro cerebro está recepcionando información. Por eso cuán necesario es, y ahí quizás podemos entender a David, a Josué, cuando dice que de día y de noche meditaban en la palabra de Dios, en el sentido que constantemente estaban renovando su manera de pensar. ¿Queremos vivir como verdaderos hijos de Dios? No es posible si esto de pronto está cerrado durante toda la semana y solamente le limpiamos el polvo el día domingo. Créeme que es imposible. ¿Qué queremos que predomine en nuestra vida? Si queremos predominar y pensar en las cosas del Espíritu, es fácil. Levántate, abre tu Biblia, léela, créela y practícala. Así es fácil. No necesitas hacer, no requiere tanto misticismo y cosas como esas. Otra práctica, ora. Ora con Dios. Llévale tus cargas, tus luchas, tus pensamientos, tus preocupaciones. Otra práctica, reúnete con creyentes como tú. Porque las malas costumbres corrompen a las buenas, ¿no es cierto? Las malas juntas también. Cuán importante es tener nuestro grupo de amigos, nuestro compañerismo, nuestra familia en la fe. Ahora entendemos por qué de pronto se nos demanda que debemos de congregarnos continuamente. Pregunto, y cuarto, ¿no? Palabra, oración, ¿y qué más? Comunión unos con otros. Y cuarto, cuando de pronto hayas caído y te hayas sumergido en los pensamientos de la carne, recuerda que siempre va a haber una cruz de Cristo y tienes que voltear la mirada y decir, en esa cruz encuentro perdón. Eso es perseverar en el partimiento del pan. ¿Y qué nos dice Hechos 2:42? Eso, bueno. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan que vamos a realizar hoy, la Santa Cena, que lo que nos hace es recordarnos a Cristo. Y de esa manera voy a estar dedicado y sumergido en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Continuamos, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y está siendo claro. Dice, si me voy a morir. La palabra muerte se entiende en la Biblia como separación. Porque ocuparse de las cosas de la carne nos va a separar, nos va a alejar de las cosas de Dios. Y comienza como algo inofensivo, como algo que de pronto no está tan mal, ¿no? Pero entre ir a la iglesia y de quedarnos viendo película, como que agrada más ver la película, ¿no? Además Spider-Man está de estreno y no me lo puedo perder. Y parece algo inofensivo, pero son cosas de la carne y no del espíritu. No está tan mal. Pero hay un momento en el que se convierte en lucha. Y ahí la pregunta sería, ¿cuál es tu prioridad? ¿Me dejo entender? No está tan mal, por ejemplo, decir, son las 7 de la mañana, pero me toca entrar todavía a las 9. Mejor duermo una hora más, porque mi carne lo pide. No está mal dormir. Pero si ese tiempo lo puedes usar para orar y leer la palabra, te recomiendo que hagas lo segundo. Ora y lee la palabra.
Porque en eso hay vida. En lo otro, poco a poco te va a ir desconectando de las cosas del Señor. Y no necesariamente son pecados, pero nos van desconectando. Mira lo que dice el verso 6. Porque el ocuparse de la carne, esta palabra ocuparse es dedicarse, dice, de la carne es muerte, pero el ocuparse, dedicarse del Espíritu es vida y paz. Es decir, vamos a estar vivos y vamos a actuar como realmente nuevas criaturas, como cristianos. Dice, veo que ese hermanito está medio apagado, ¿escuchas eso? O yo mismo otra vez dices, ¿no? Tiempo atrás con qué gozo iba a la iglesia y le cantaba a Dios y abría mi Biblia en las mañanas y oraba, pero ahora me siento un poco como apagado. ¿Qué ha pasado? Es porque poco a poco hemos ido dando espacio y nos hemos ido ocupando las cosas de la carne y hemos ido dejando las cosas del Señor. Pero dice que si nos ocupamos del Espíritu, es vida y paz. Y la palabra paz es buenas relaciones con Dios. Vamos a disfrutar de esa comunión que tenemos con Dios. Y nos vamos a deleitar. Y va a llegar un punto en el que orar o leer la Biblia no va a ser pesado, sino va a ser un disfrute, va a ser un deleite. De tal manera que el día que no lo hagas te vas a sentir como que algo pasó, ¿no? Hoy día no oré. Porque vas a comenzar a descubrir las bondades de Dios. Vas a comenzar a descubrir sus maravillas. ¿Dónde? Aquí. En esos tiempos de comunión con Dios. Entonces, así sencillo. ¿Qué conviene? Ocuparse de las cosas de la carne que alimentan nuestra carne, nuestra concupiscencia, pero nos alejan de Dios. O ocuparnos de las cosas del Espíritu y comenzar a disfrutar de esa nueva relación con Cristo. Lo segundo. Verso 7 dice: porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, a eso apunta la carne. Sus designios, dice, de la carne son, ¿qué cosa? Enemistarnos con Dios. Es decir, estás bronqueado con el Señor, ¿no? Algunos, para no llamarlo bronqueados, quizás lo llamamos resentidos con Dios. Pero se quebró algo. Y dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque no está conforme a su palabra, ni tampoco pueden. O sea, en la carne no podemos, en realidad, estar en paz con Dios, porque lo que está predominando va a ser la carne. La única manera de estar en amistad con Dios es en el Espíritu, en las obras del Espíritu. Total, no era en Jesús. Pero Jesús dijo, pues es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador, el otro igual que Él, pero que podía habitar en el corazón de cada creyente, y a ese punto vamos a llegar. Y ese otro consolador, no menor ni mayor, sino igual. Esa palabra otro en griego significa igual a Él. Ese otro consolador iba a venir para cumplir una función en la vida del creyente. Porque es imposible, sin la obra del Espíritu Santo, de quien vamos a hablar en unos instantes, poder estar en comunión con Dios. No es por esfuerzo, no es porque tienes que poner de tu parte, es cuando te rindes al Espíritu Santo y le dices, haz tú la obra en mí. Continúa, mira lo que dice verso 9, ¿no? Verso 8, disculpa. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es imposible. En la carne no es posible. Pero si hago terapia, si me comporto bien, no es por comportamiento, es una realidad. Es una realidad, no se trata de cómo me comporto. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Y aquí Pablo ya le está hablando al creyente, a ti y a mí. Amén. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y esta palabra mora significa habita, y esta palabra habita viene del hebreo tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Algunos se acordarán.
era el lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Es donde la gloria de Dios se derramaba a pesar de que su pueblo era infiel. Pero para que eso se dé, tenía que haber un sacrificio de sangre sobre el propiciatorio. ¿Se acuerdan? Que cubría el arca del pacto, que reflejaba esa ley que el ser humano no podía cumplir. Que cubría el arca del pacto donde estaba también el maná, que reflejaba ciertamente el sustento de Dios, pero también la renegadera del ser humano diciendo: ¿qué voy a comer? Solo esto, la rebeldía. Y que cubría la vara de Aarón, que representaba la rebeldía del ser humano ante la autoridad de Dios. Entonces dice, entonces ¿cómo Dios va a poder tener comunión y su Shekinah va a venir en el tabernáculo, el lugar santísimo, sobre esto que es el ser humano? Encima de ello estaba una tabla bañada en oro, donde había dos querubines mirándose uno al otro, mirando hacia la tabla, sobre el cual el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre de expiación, y solo así el Shekinah, la gloria de Dios, descendía y estaba en comunión con su pueblo. Claro está. Entonces, ¿si necesitamos hacer eso, pastor? No, porque la Biblia dice que Jesucristo es ese sacrificio perfecto, que Él es nuestra propiciación, que Él es nuestra expiación, que Él es el gran sumo sacerdote que abrió la brecha para ahora nosotros estar en contacto directo con Dios a través de Jesucristo. ¿Y sabes qué? No solamente viene su presencia por un instante, sino que nos está diciendo Romanos que su Santo Espíritu viene a morar en nosotros. La palabra morar es habitar permanentemente. Yo no podría decir que de pronto, a veces he ido a visitar cuando mi suegra vivía en la Avenida Perú y nos quedábamos a dormir ahí una noche. Yo podría decir, ¿vivo en la Avenida Perú? No, estoy de visita. Pero sí puedo decir que yo vivo aquí. ¿A cuánto les consta? Que yo vivo aquí. El Espíritu Santo vive en ti. Pero hay una gran diferencia entre visita y morar. El que está de visita respeta tu espacio, aunque sucio, te está mirando nada más, ¿no? Pero el que mora sabe todos los detalles de tu casa, ¿sí o no? Conoce hasta lo profundo, hasta lo que has barrido debajo de la cama. El que mora sabe, ¿sí o no? Cada uno conoce su hogar. Y esto nos indica que si el Espíritu Santo está obrando en ti, está morando en ti, entonces debes de darle toda esa libertad de ordenar tu morada. De decir, esto no va, esto se está polillando, esto está mal. Pero a veces no le permitimos, porque vemos al Espíritu Santo solamente como visita, cada vez que hay temblor. ¿Sí o no? Eso ocurre muchas veces. Pero lo que nos quiere recordar el Señor es hoy que el Espíritu Santo está morando ahí para limpiar constantemente tu mente, tu cuerpo, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Eso es morar. A eso ha venido Él. De tal manera que con Él, el otro consolador que Jesús prometió, ya no es imposible estar en comunión con Dios. En la carne sí era imposible agradar a Dios, pero con el Santo Espíritu guiando nuestra vida, no es imposible, es posible. Porque Él dice, intercede por nosotros, con gemidos indecibles, cuando no sabemos ni siquiera por qué orar. Ese es el Espíritu Santo. Dice que Él es la garantía de que eres un hijo de Dios, las arras de que eres salvo. Cuando el enemigo de pronto te quiere hacer ver como que no eres hijo de Dios, el Espíritu Santo se contrista y te dice, ya Cristo ha muerto por ti. Es por eso que dice que Él es el que Jesús dijo, Él les va a hablar de mí, de Jesús. Él los va a guiar a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Dios que muestra a Jesús. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y tú dices, ¿cómo? Orando, ¿y sabe qué? A través de su espada. Este es su instrumento, la palabra de Dios. Soy tan espiritual que no necesito leer Biblia. Mentira. El espiritual lee Biblia.
O ese pastor es tan espiritual que ya ni lee Biblia. ¿No? Mientras más Biblia se lea, mientras más se mencione la palabra de Dios y menos testimonios se diga, es más bíblico. Porque emocionalismo lo encontramos en los coaches, que hablan bonito, que prometen cosas bonitas y te dicen que el poder está en ti. Pero ¿sabes qué? El poder no está en ti, el poder está en Él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él, Jesucristo. ¿Y quién me lo mostrará? Su Santo Espíritu, el otro Consolador. Entonces, ¿es posible vivir con vidas agradables a Dios? Sí, pero no en tus fuerzas. No sigas luchando en tus fuerzas, es imposible. Pero si te dejas guiar por su Santo Espíritu, es posible. Verso 10 y vamos terminando. Dice, 9, la segunda parte, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Está siendo claro? No necesita explicación. El que no tiene el Espíritu no es de Él. Por eso que por ahí, no sé, algunos han sacado algunas doctrinas diciendo cristiano que todavía no tiene el Espíritu y cristiano que ya tiene el Espíritu. ¿Qué? Necesitas tener el Espíritu, porque si no, ¿quién ha hecho la obra redentora? A eso se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, no de carne, sino de Espíritu. ¿Me dejo entender? Entonces, sí o sí, el que no tiene el Espíritu no es de Dios, dice, no es de Cristo. Verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo es verdad. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que ya no nos dejamos gobernar o comandar por este cuerpo, sino por el Espíritu que ha nacido de nuevo. Porque cuando hemos venido al Señor hemos nacido de nuevo, pero seguimos teniendo el mismo cuerpo, ¿sí o no? El mismo cuerpo corruptible de antes. Me entregué al Señor, lo que ha cambiado es mi espíritu, porque yo estoy más gordo todavía, ¿no? O sea, pero no me puedo dejar gobernar por mi carne, pero sí por su espíritu. ¿Me dejo entender? Entonces, y mira lo que dice el verso 11, y con eso va a sellar todo, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, porque por ahí alguien podría decir, bueno, quizás para Keila, para Patricia, para Miguel, funciona eso de que el Espíritu puede transformar su vida, pero el pastor no conoce mi vida, porque mi vida me han dicho que es imposible. Hay personas que piensan así, donde dicen, yo creo que sí, Jesús, todo eso, pero no creo que pueda conmigo. Pablo va a explicar aquí el poder del Espíritu. Mira lo que dice. No dice que hace hablar en lengua, salta para atrás, para acá, nada. Lo que dice es lo siguiente: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nos está diciendo que ese Espíritu que mora en vosotros, ¿qué ha hecho? Ha levantado al mismo Señor Jesucristo, ¿de dónde? De los muertos. Si ha levantado al mismo Señor Jesucristo de los muertos, ese mismo Espíritu está morando en ti. Ese mismo Espíritu. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos. Gobernará también sobre nosotros. Vuestros cuerpos mortales, dice, por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces esto debe ser una realidad. Si realmente estamos en Cristo, hay cambio de vida, hay transformación, porque su Santo Espíritu está aquí. Y ya no hay más temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. En Él hay vida y libertad y en abundancia. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Ciertamente nos recuerda, Señor, esta noche